Estamos debatiendo. Tiene el uso de la palabra con esta Beteta. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, es un tema muy importante y nos parece correcto de los recursos que se le pueda destinar a el plan para prevenir la violencia contra la mujer. Sin embargo, sería importante que nos puedan informar de los avances que también ya se les ha destinado recursos al Ministerio de la Mujer, justamente para fortalecer los centros de emergencia mujer. En la ley del 2018, en este año, se le ha destinado más de 20 millones por el Congreso en la ley de presupuesto, y adicionalmente también el Ejecutivo ha destinado, no sé si 50 millones, también justamente en esta lucha. Entonces, si le estamos autorizando mayor recurso, también es necesario saber en qué se ha invertido, que no vaya a ser simplemente en compras quizás de temas que no son directamente para combatir la violencia hacia la mujer, no vaya a ser consultorías, no sé. Nos gustaría, la verdad, que nos puedan informar sobre los detalles del gasto actual que se le ha dado, y con ello también tener la información. Lo que estoy manifestando, que quede claro, no me opongo, más bien me parece correcto los recursos que se le destine, pero también es necesario saber qué se han hecho con los recursos que ya se han destinado. Le pido una interrupción al congresista González. Arimborgo. Tiene el uso de la palabra la congresista Arimborgo. Gracias, congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, presidente, llamar la atención en esta cartera, ¿no? Dice que recién la estrategia de implementación del mencionado plan de acción conjunto para el año fiscal 2019, incluyendo criterios de focalización, metas a lograr, se hará dentro de los 15 días hábiles de publicada la presente ley. O sea, no tenemos nada concreto ahora, presidente. Sería bueno que cuando se esté destinando 200 millones de soles, presidente, no estamos hablando de un presupuesto vago, estamos hablando de un presupuesto ampliado, 200 millones de soles a una cartera importantísima, presidente, que se sepa a dónde se está direccionando ese dinero. Ya sorpresas tenemos cuando sabemos que finalmente ese dinero va para ONGs, ese dinero va para asesorías, ese dinero va para consultorías. Yo espero, presidente, que acá se pueda aclarar un poquito más el panorama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Puede continuar, congresista Beteta. Sí, señor presidente, pediríamos por su intermedio que el ministro nos pueda dar alcances y detalles sobre el avance del recurso que ya se le ha asignado al Ministerio de la Mujer. Tiene el uso de la palabra con esta Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, en el artículo 19, en la línea número 4 del 19.2, en el marco del proceso de descentralización, agregar que no podemos olvidar también las transferencias a los gobiernos regionales, y se agregaría ahí de la referida comisión multisectorial, habría que agregar así como a gobiernos regionales en el marco de lo establecido en la Resolución Suprema número 129/2018 PCM, según requerimientos de recursos presentados por las entidades integrantes de la mencionada comisión. Y ahí continúa: para el financiamiento de las medidas previstas en el plan de acción conjunto que de acuerdo a sus competencias les corresponde implementar dichas modificaciones presupuestarias. Se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a propuesta de esta última. Se agregaría: para tal efecto, exonérese al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la restricción prevista en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Tiene uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Presidente, buenos días. Por intermedio suyo, saludar la presencia del ministro y a todos los colegas congresistas. El incremento del presupuesto está bien porque no solo tiene que ser un discurso, sino que tiene que obedecer a políticas claras para frenar la violencia contra la mujer. Y si bien es cierto, hay un incremento del 6.7% de lo habitual en todas las políticas que viene haciendo el Estado, pero
lo que me llama la atención, ¿cuál es el criterio y la línea de base para su distribución? Que tampoco, como manifestaban las colegas congresistas, que a qué obedece, porque hay cada departamento que se ha focalizado, se ha identificado donde hay las incidencias y se ha incrementado, y eso es lo que tenemos que aclarar, eso es lo que tenemos que hacer, una nueva política fiscal de distribución, y para eso estamos en la Comisión de Presupuesto. Solo eso para que se nos aclare, y hago notar porque es preocupación, porque todas las políticas de Estado deben ser distribuidas de forma equitativa, pero algunas obedecen a indicadores y sobre todo a incidencias que están en mayor riesgo sobre la violencia contra la mujer. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? El congresista Tucto tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Claro, el artículo, presidente, el plan de acción o el presupuesto para implementar el plan de acción, ¿no? O sea, son 200 millones de soles, debería ser más para el apoyo de la mujer y la familia, ¿no? Como algunos sugieren, otros colegas congresistas. Sin embargo, presidente, la estrategia de implementación del mencionado plan de acción para el año 2019, incluyendo criterios de focalización, metas para lograr esto, no se sabe, ¿no? Nos gustaría a nosotros, claro, que la ley es más genérico, pero nos gustaría que diga un poco más concreto cómo y en qué se va a gastar, porque hay gastos, pues, en estas, digamos, carteras, como de la mujer, o el Ministerio de Inclusión Social, ministerios que están relacionados con las políticas sociales del Estado. Normalmente siempre están inmiscuidos presupuestos para el gasto de consultorías, bastante gasto corriente, que muchas veces no conlleva a una inversión, sino que si yo quisiera que se pueda transparentar más ese tema. Si es que aquí se puede mejorar o se puede decir en qué se va a gastar, o con montos, con porcentajes, sería excelente, ¿no? Y si se puede incrementar el presupuesto, mejor aún. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Quintanilla y después congresista González. Señor presidente, ya en términos prácticos, estando de acuerdo con la intervención del congresista Tucto, este presupuesto debe, en nuestra opinión, incrementarse. Nuestra propuesta sería, digamos, si se está asignando 200 millones, no por una posición demagógica, debería ser por lo menos 500 millones, porque es parte de un mensaje también al país. Hay que dar el mensaje al país que el Congreso quiere fomentar la igualdad, y uno de los temas centrales para el futuro del país es lograr la superación plena de la discriminación a la mujer. Tiene el uso de la palabra el congresista González. Señor presidente, señor ministro, buenos días. Rápidamente, me sumo totalmente a lo que explicó mis colegas, Karina Velleta y Tamara Arimborgo, en relación al tema del presupuesto. Sí, debería ser más el presupuesto, pero hay algo que me preocupa, señor ministro, y esto tiene años en todos los gobiernos. Siempre se habla de incrementar presupuesto, pero ¿sabe cuál es la realidad? Los resultados son muy bajos. Seguimos viendo temas de violencia, y lo que me preocupa es lo que explicó muy bien el congresista Tucto, o sea, ¿dónde se va el dinero? Porque en un estudio que hicimos por la Universidad de usted decano, hace un par de meses, uno de los resultados que tuvimos fue que las políticas públicas no están articuladas, y esto no es nuevo, esto lo hemos escuchado en 50 universidades, en todas las mesas de trabajo que tenemos, no están articuladas. Lo que estoy expresando, señor ministro, no es nuevo. No se trata solamente de congresista Mari, un momentito, por favor. Mil disculpas. Perdón, señor ministro. Las políticas públicas no están articuladas, por lo tanto, no están dando resultados los objetivos que tiene en este caso el gobierno que usted representa. Por lo tanto, no basta solamente dar presupuesto y los resultados. ¿Y sabe por qué se lo digo, señor ministro? Porque usted está en el gobierno, usted coordina con todos los ministros, entonces hay que sentarse los ministros relacionados y decir, ¿qué esperamos para los próximos 2 años y medio del gobierno? Tenemos, señor ministro, que tener resultados, porque, repito, no basta simplemente duplicar, triplicar el presupuesto y los resultados, que para que los saldos de balance regresen, yo creo que tenemos que ser más responsables, porque tiene que haber una fiscalización, una supervisión, señor ministro.
por su intermedio, señor presidente. Así que básicamente mi mensaje va relacionado a este tema, por favor. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, concuerdo con los comentarios que han hecho los congresistas, especialmente lo último que ha mencionado el congresista González. Sabemos que esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno y como país en general, de darle resultados a la población. A ver, algunos temas generales que yo creo que pueden ayudar a disipar algunas de las dudas que se han presentado. En primer lugar, estos 200 millones de soles son adicionales al presupuesto, digamos, natural que tiene el programa presupuestario de lucha contra la violencia de la mujer, ¿no? Es un programa que tiene 180 millones, digamos, históricamente se está añadiendo 200 millones más, se está más que duplicando el presupuesto, porque efectivamente yo creo que debería ser una política de Estado, ¿no?, que nosotros ataquemos este problema con resultados. El hecho de que exista un programa presupuestario, yo creo que nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son esos resultados y cuáles son los productos, ¿no? Ese es un tema a favor que tenemos. En el marco de la comisión que se creó en junio, de la cual yo fui parte, el mensaje principal que se dio es que si queremos tener impacto en la lucha contra la violencia contra la mujer, teníamos que actuar de manera articulada. Que si solamente el Ministerio de la Mujer hacía su programa y no miraba al resto, no íbamos a tener los impactos que nosotros quisiéramos. Es por eso que uno de los acuerdos que se hizo en la comisión fue precisamente generar un nuevo programa que articule a todos los actores, ¿no? En ese sentido, en ese plan que se publicó, la comisión se creó en junio y el plan, si mal no recuerdo, se publicó en septiembre, ¿no?, de una manera muy, muy rápida. Allí se especificaron todos los temas que son relevantes para luchar contra la violencia contra la mujer, ¿no? Eso es un plan que es público, que lo pueden revisar en cualquier momento. Allí se definieron dos cosas. Primero, las necesidades para lo que faltaba del año, para lo cual se sacó un decreto supremo con poco menos de 60 millones de soles, y se acordó también incluir en la propuesta del presupuesto estos 200 millones de soles adicionales para el año 2019. Yo les puedo mencionar algunos de las acciones específicas para cada uno de los sectores, para que tengan claro en qué se está yendo ese dinero, y con la salvedad de que en el artículo también estamos poniendo que una vez que se apruebe este presupuesto, el Ministerio de la Mujer tiene 15 días, me parece, para publicar el uso de estos nuevos recursos, ¿no? Primero hay que aprobar el dinero y después obviamente hay que publicar el uso, no podemos ir al revés. Entonces menciono rápidamente. En el caso del Ministerio del Interior, lo que se hace es financiar el mejoramiento de las comisarías de la policía para la implementación de los centros de emergencia mujer, elaboración de mapas de delitos sobre violencia de género y fortalecer el escuadrón policial para la protección de la violencia contra la mujer. En el caso de la Defensoría del Pueblo, implementación de acciones de supervisión de las acciones de prevención de la violencia contra la mujer y la promoción de sus derechos. Incluso en la ley de presupuesto del año pasado, de este año, se incluyó un artículo también para este tema, para la Defensoría del Pueblo. En el MIDIS, el fortalecimiento de las capacidades de los agentes comunitarios en el marco de la lucha contra la violencia contra la mujer. El Ministerio de Salud, implementación de centros de salud mental comunitarios, ampliación de módulos de atención al maltrato infantil y capacitación al personal en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Ministerio de Justicia, se contrató a defensores públicos, son muy necesarios para este tipo de casos. Para la Fiscalía,
acciones de protección, prevención y detención de casos de violencia de la mujer. Y si mal no recuerdo, también incluimos las cámaras GESE para la Fiscalía. En el Ministerio de la Mujer, actividades de prevención. Y en el Poder Judicial, que es otro de los actores, se financió la creación de módulos judiciales integrados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 6 Cortes Superiores de Justicia. Entonces, este dinero que se distribuyó en el año, hace unos meses, tiene algunas actividades muy puntuales, y lo que sería de esperar es que una vez que se aprueben estos 200 millones adicionales podamos fortalecer estas y otras acciones que tienen que ver con la lucha contra la mujer. Eso sería, presidente. Creo que con eso aclaramos mucho de lo que han planteado los señores congresistas. Bueno, en todo caso vamos a someter a votación con las aclaraciones que ha hecho el señor ministro. Los señores congresistas, sí, congresista Beteta, tiene uso la palabra. Sí, presidente, lo que debemos de entender entonces de lo que el dinero que se le ha, si es así, o salvo que usted me corrija, señor presidente, por su intermedio, el señor ministro, lo que ha manifestado los recursos que le han destinado, en este caso al Ministerio de la Mujer, es la que se habrían implementado tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Ministerio del Interior, que con los presupuestos que se han hecho algunas mejoras en estas instituciones a fin de poder articular de manera conjunta la lucha frontal contra la violencia. Sin embargo, podemos decirle con caso concreto, a la región a la que represento, Huánuco, no hemos visto mejoras en el Centro de Emergencia Mujer. Por ejemplo, las comisarías siguen abandonadas, y las cámaras GESEL aún todavía no se han podido implementar en todos los distritos judiciales, porque seguramente tiene que ser parte de una implementación. La observación que estoy manifestando es de que estos recursos necesariamente tendrán que ser empleados, implementados en estas políticas que se están diseñando a fin de poder realmente desterrar esta violencia, porque si solamente el Ministerio de la Mujer con su Centro de Emergencia Mujer va a querer combatir, va a ser imposible. Tiene que haber una articulación de todas estas instituciones, y siendo así debo de entender entonces que se le estaría dando mayores recursos tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público para que ellos también puedan aperturar plazas y la creación de fiscalías de violencia hacia la mujer, como también jueces especializados para que puedan ver. Si bien es cierto, hay en algunos lugares, pero todavía estas políticas no se han implementado a nivel nacional, y entendiendo en ello, entonces seguramente en los otros artículos que vamos a ir viendo se irán incrementando algunos presupuestos para que le podamos facilitar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial la convocatoria de estas creaciones de estas fiscalías y juzgados, y con ello realmente podemos decir que vamos a enfrentar, porque solamente de la forma como se está diseñando, creo no va a ser factible, pero en un conjunto con todos ellos sí estaríamos mirando de alguna manera que esto puede tener unas acciones inmediatas para la lucha contra la violencia. Siendo así, señor presidente, quería mencionar ello, y seguramente seguiremos pidiendo mayor información, y por su intermedio aprovecho para que se pueda cursar un oficio a la ministra de la Mujer para que nos pueda dar mayores detalles de estos gastos que se habrían hecho del presupuesto de este año, y con ello también tener la seguridad que será bien invertido estos recursos que se le está destinando ahora a este programa. Gracias, presidente. Sí, congresista Quintanilla. Señor presidente, nosotros vamos a votar a favor con la observación de que debería ser un monto mayor. Gracias. Le damos el uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Sí, gracias, presidente. Solo que me olvidé de mencionar que estamos de acuerdo con la propuesta que hizo la congresista Marisol Espinosa también para incluir a los gobiernos regionales en este artículo, ¿no? Vamos a someter a votación con las propuestas y también la propuesta de la congresista Marisol Espinosa, que ha sido aceptada por el señor ministro. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 19, quisieran levantar la mano. ¿Les estén en contra? Abstenciones. Aprobada de forma unánime. El artículo 20 no ha sido consensuado, pasamos al artículo 21.
Artículo 21. Financiamiento de acciones para incrementar el consumo de hierro y reducir la anemia infantil. 21.1. Autoriza para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de 60.000.000 soles, de las cuales hasta por la suma de 30.000.000 soles se transfieren a favor del Ministerio de Salud y hasta por la suma de 30.000.000 soles se transfieren a favor de los gobiernos locales para el financiamiento de la organización y desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias en Lima Metropolitana y en sus jurisdicciones, según corresponda, a familias con niños y niñas entre 4 y 36 meses de edad, con énfasis en la cobertura de niños menores de 1 año, con la finalidad de lograr adherencia en el uso y consumo de suplementos de hierro en la lucha contra la anemia infantil. Dichos recursos se transfieren utilizando el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 21.2. Para dicho propósito, el Ministerio de Salud a nivel de Lima Metropolitano y los gobiernos regionales que correspondan en el resto del país garantizan la entrega oportuna de suplementos a niños a partir de los 4 meses en los establecimientos de salud y coordinarán las acciones de implementación de las visitas domiciliarias con los gobiernos locales correspondientes. 21.3. En un plazo no mayor al 30 de enero de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Salud, establece medidas de decreto supremo y los parámetros técnicos específicos de desarrollo de servicio de visitas domiciliarias orientados a lograr adherencia del consumo de hierro en niños y niñas entre 4 a 36 meses, con énfasis en la cobertura de niños menores de 1 año. 2i. Los distritos priorizados y sus gobiernos locales correspondientes. Y 3i. Los montos y las entidades públicas específicas que recibirán una transferencia. 21.4. Con el fin de asegurar el monitoreo continuo de la implementación de las acciones para reducir anemia infantil, el Ministerio de Salud deberá remitir mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas la información contenida en la base de datos suministrada del Sistema de Información en Salud y la base de datos del Seguro Integral de Salud. De igual manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá remitir mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas el padrón nominal de niños, incluyendo la base de datos provenientes del sistema de registro de certificado de nacido vivo. Para dicho propósito, RENIEC deberá mantener actualizar el padrón nominal de niños y niñas, utilizando la información del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y de otras bases de datos provenientes de las entidades públicas que correspondan. 21.5. Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza una transferencia de partidas a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática por un monto de hasta 1.500.000 soles y 0,100 soles para el levantamiento de información de la evaluación de impacto a visitas domiciliarias para reducir anemia, conforme el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 21.6. Los recursos a los que se refiere el presente artículo no pueden ser designados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el referido artículo. Bien, si alguna congresista que desea hablar, sí, por favor. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo todos hemos sido testigos del gran problema que tiene el país respecto a la anemia. Y yo creo que la anemia no se puede combatir con 60 millones. Yo creo y pido aquí que el ministro pueda, no ahorita y dejarlo esto para que se pueda más adelante quizás llegar a un consenso y pedir un mayor presupuesto para que se pueda destinar a combatir la anemia. Acá me menciona el financiamiento de acciones para incrementar el consumo de hierro y reducir la anemia. Sin embargo, dice hasta por la suma de 60 millones, los cuales por la suma de 30 millones se transfiere al Ministerio de Salud y hasta por la suma de 30 millones se transfiere a favor de gobiernos locales. ¿Cuánto les va a llegar a cada gobierno local? Es ínfimo. Yo la verdad aquí pido que esto sí es un tema de interés nacional. El presidente de la República se ha paseado por todo el Perú, manifestando su preocupación y su compromiso de acabar con la anemia, desterrar la desnutrición en el país. Y hoy nos llevamos con una grata sorpresa
con 60 millones, combatir la anemia. Yo sí votaré en contra de este artículo si se mantiene este monto. Por eso pido al ministro que busquemos los mecanismos. Hay presupuesto que se destina seguramente a consultorías y otros gastos. Quitemos eso, señor ministro, y todos a ponerse la camiseta a combatir la anemia. Y la anemia no se combate con publicidad, la anemia no se combate con discurso, la anemia se combate con dinero. Y aquí pediría que se pueda incrementar la transferencia a los gobiernos locales para que mínimamente, siquiera por cada gobierno local, debería haber 1 millón de presupuesto. Siquiera 1 millón de presupuesto. Y en las zonas más, más pobres. Y para aquí tenemos un aliado muy importante, que es el sector de los vasos de leche. El vaso de leche que deberíamos de darle a ellos directamente para que puedan alimentar a sus niños, incrementar el programa del vaso de leche, y ahí sí directamente estaremos acudiendo hacia los niños. Yo pido acá una reflexión, pido que quizás este artículo podamos dejarlo para que el ministro pueda ver algunas acciones de cómo mejorar este presupuesto y con ello volver a tocar este tema. La verdad que los 60 millones es muy reducido y en eso le pido que todos podamos apoyarnos en ese. Se me pide una interrupción a la congresista Aramayo, presidente, si así y la congresista Tamar. Vamos a hacer las dos interrupciones, una a la congresista Aramayo y la segunda a la congresista Tamar. Tiene uso la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Creo que el tema es bastante complejo porque tendría que ver con una política pública, quién asume el liderazgo de la lucha y la erradicación de la anemia. Creo que se lo han dado al Ministerio de Inclusión cuando es un tema fundamentalmente de salud. Y si revisamos la capacidad de ejecución de gasto en estos sectores es bastante pobre. Pero bueno, revisando el tema presupuestal, gracias. Revisando el tema presupuestal, en las zonas rurales del país, la cifra es que el 46.3% de la población del país de niños menores de 5 años tiene anemia. Entonces podemos dividir 60 millones entre esta población. ¿Cuánto es que les va a alcanzar per cápita de este presupuesto a cada uno de los niños? Y bueno, en los gobiernos subnacionales, ¿quién gestiona? ¿Cuáles son las poblaciones rurales? ¿Cuáles son las poblaciones pobres, extremas pobres? Coincido absolutamente que de cara a las cifras que nosotros tenemos en los indicadores de anemia, que esta cifra está muy por debajo de lo que se necesita para satisfacer esta lucha. Anunciaba el presidente de la República hace pocos días, presidente, que iba a utilizar, por ejemplo, a través del Ministerio de Defensa, la cadena que se utiliza para poder llegar a las zonas pobres y extremas pobres, pero no se ha desarrollado una política en este sentido. ¿Eso nos cuesta recursos? Habría que satisfacerlo. ¿Cómo se ha involucrado a los niveles subnacionales? Absolutamente nada. Solo veamos cifras, presidente. 46.3% de la población de niños con anemia y 60 millones en presupuesto. Se ha gastado más de 500 millones en publicidad hace meses. Y cuando estábamos viendo el tema de vacancias, 500 millones en publicidad. Díganme ustedes, ¿por qué tenemos que gastar menos de la quinta parte en anemia si es una de las grandes preocupaciones que tienen los peruanos? ¿Cómo afecta que un niño tenga anemia? Su desarrollo cognitivo, sus capacidades motoras. Los niños que tienen anemia hoy son los pobres del mañana. Y si eso el país no lo entiende, no se entiende cómo la quinta, la sexta parte de lo que se ha gastado en publicidad es que se pretende dar a la anemia. Entonces, yo hago también expreso públicamente que no va a pasar ese presupuesto con ese monto de recursos por mi parte. Gracias, congresista Beteta, por haberme permitido la interrupción. Nuevamente a darle la segunda interrupción a la congresista Tamara Rimorgo, vamos a darle luz a la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Sí, gracias, presidente.